Esa es Ether. Es una nave espacial. Cielo de medianoche, ¿qué pasó al final de la nueva película de Netflix y qué significa? Si no has entendido un poco la trama y de qué va la película porque es un poco confusa o muchas veces lo tornamos así por ser una película más o menos interestelar, más o menos de ese estilo, entonces si no has entendido la película déjame decirte que yo tampoco. Por eso te hago este video para ilustrarte e inducirte al camino de cuál significa y de qué significa este final de esta película. Sin más que decir, recuerda suscribirte, activar la campanita y que yo soy Josué TV. Dirigida y protagonizada por George Clooney, Cielo de Medianoche, o en su idioma original The Midnight Sky, es una película basada en la novela Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. La cinta posapocalíptica de Netflix sigue a Agustín, un solitario científico que tiene su base en el Ártico, mientras trata de impedir que Sully y sus compañeros astronautas vuelvan a casa ante una misteriosa catástrofe global. Mientras la astronauta Sully está a bordo de la nave espacial Aether en su vuelo de regreso desde Júpiter, Agustín Lovehouse descubre que no está solo, ya que una niña llamada Iris se quedó por accidente. Ambas historias se entrelazan cuando la tripulación de astronautas pierde el rumbo y el contacto con la NASA, y el científico, después de un arduo y peligroso trayecto junto a Iris, llega a esta estación meteorológica del lago Hassan y se pone en contacto con ellos. ¿Qué pasó al final de Medianoche? Después de la primera comunicación con la Tierra, Aether sufre un accidente que obliga a alguno de sus tripulantes a salir a reparar la nave. Cuando están a punto de volver, más objetos espaciales impactan contra la nave y le causan una herida mortal a Maya Peters. Tras la tragedia, Sully logra comunicarse con Agustín, quien les recomienda regresar a K-23, ya que en la Tierra casi no queda nada. A pesar de los consejos del científico, Sánchez y Mitchell deciden utilizar una lanzadera para volver con sus familias y llevar el cuerpo de Maya. En tanto, el comandante Adewale y Sully, quienes esperan una hija, prefieren empezar una nueva vida en K-23. Cielo de Medianoche termina con la joven astronauta contándole al hombre con una enfermedad terminal sobre cómo la había inspirado a unirse a la NASA. Cuando Sully habla sobre su madre, se revela que en realidad es hija del científico. También le dice que su nombre es Iris, igual que la niña que acompañó a Agustín en su travesía. Esto significa que esa pequeña no era real, solo parte de su imaginación. ¿Qué significa el final de Cielo de Medianoche? Mientras el científico le pide a Iris que le describa la belleza del nuevo hogar potencial de la humanidad, Agustín recuerda todo el tiempo que dedicó para descubrir ese lugar y todo lo que sacrificó en el proceso. Por eso se imagina sosteniendo la mano de la niña y observando el planeta que brilla en naranja, azul y púrpura. Finalmente se corta la señal y Adewale dice: supongo que ahora solo quedamos nosotros. Sully responde: sí, solo nosotros. Ya la cámara permanece estática mientras ellos trabajan y aparecen los primeros créditos. En una entrevista para Square, George Clooney dijo: mi intención en esa toma era que se filtrara repentinamente en el sentido de que ahora ya tienen una responsabilidad mucho mayor que ellos mismos. Es decir, tienen la responsabilidad de la humanidad. Esa es una gran responsabilidad, explicó el director de Cielo de Medianoche. Mi intención al final era tener un sentimiento abrumador de responsabilidad y luego la visión de, bien, ahora volvamos al trabajo. Solo puede abordar los grandes problemas si agacha la cabeza y vuelve al trabajo, agregó. Datos curiosos antes de terminar el video. Felicity Jones, o sea, Sully, descubrió que estaba embarazada después de ser elegida para el papel de Sully, así que lo incluyeron en la trama. Número 2. George Clooney es el director y protagonista de Cielo de Medianoche. Ahora, si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita, recordar que soy el mejor canal para el entretenimiento y recuerda activar la campanita, que yo soy Josué TV. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video, o sea, mañana.